México con una perspectiva alineada a defender los intereses nacionales versus un Donald Trump que ha asestado movimientos muy peligrosos para toda América Latina. De esto vamos a hablar con nuestra compañera Virginia Lams, pero antes vamos a ver la noticia para poderla analizar. Llegado. Donald Trump ha vuelto a tomar las riendas de la Casa Blanca y con su regreso se avecinan cambios drásticos que podrían sacudir los cimientos de la política migratoria en Estados Unidos con implicaciones geopolíticas de altas proporciones para la patria grande. Pero mientras Trump lanza su ofensiva contra la migración, surge una figura decidida a plantarle la cara. Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Sheinbaum no se dejará amedrentar por las políticas agresivas de Trump. Con firmeza y determinación ha declarado: no nos lamentamos, nos levantamos. Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Virginia, ¿cómo estás? Hola, Mirelvis, un gusto saludarlos a toda nuestra audiencia de Prensa Alternativa. Pues sí, una vez más Trump se volvió a pronunciar al respecto en cuanto a estas políticas agresivas, ¿no?, en contra de toda la región de Latinoamérica, específicamente refiriéndose al tema de las deportaciones masivas y la eliminación de esta aplicación CBP On One, ¿no? Esta aplicación, pues, con cientos de mexicanos a la deriva, los han dejado, pues, en la frontera sur con Estados Unidos. Y esto, pues, ha implicado una serie de acontecimientos que, más allá de las exportaciones masivas, tienen que ver con las relaciones y cómo afectan, ¿no?, las relaciones diplomáticas, políticas, comerciales con México, ¿no? Pues esta campaña masiva lanzada por Trump ha suscitado una fuerte oposición, no solo dentro de México, sino a lo largo de América Latina. Los líderes de otros países como Brasil, Colombia, también se han pronunciado ante estas deportaciones masivas, lo que consideran un atentado contra los derechos humanos, ¿no? Los migrantes no son delincuentes, es el lema que se ha posicionado, pues, en todos los portales, ¿no?, de la prensa, en torno a fijar posición ante esta nueva arremetida del poder hegemónico y las políticas, pues, expansionistas de Trump, ¿no? Pero se han preguntado cómo contribuyen los mexicanos al fisco estadounidense. Pues según un informe realizado por el Latino Donor Collaborative, LDC por sus siglas, el cual se presentó este 23 de enero de este año 2025 durante una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se destacó, pues, que la contribución de los mexicanos representa cerca del 10% de la economía estadounidense y el 57% del valor total aportado por todos los latinos en Estados Unidos, lo cual suma un total de unos 3.6 billones de dólares al Producto Interno Bruto de Estados Unidos, ¿no? Pues según este informe, el Producto Interno Bruto generado por los mexicanos en Estados Unidos asciende a 2.06 billones de dólares, lo que representa cerca del 10% de la economía estadounidense. Además, los migrantes mexicanos envían más de 60,000 millones de dólares anualmente a México en remesas, lo que refleja su impacto no solo en la economía estadounidense, sino también en la economía mexicana, donde estas remesas representan alrededor del 4% del Producto Interno Bruto. Según otro dato importante, este informe refleja que los inmigrantes indocumentados contribuyen con aproximadamente 42,000 millones de dólares en impuestos. También, pues, los mexicanos constituyen una parte crucial de la fuerza laboral en Estados Unidos, especialmente en sectores como la agricultura, construcción y servicios. Se estima que 7 de cada 10 trabajadores agrícolas son mexicanos. Además, se reporta que el trabajo de los migrantes mexicanos aporta aproximadamente 324,000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense. Es decir, amigos de Prensa Alternativa, la masa laboral mexicana no solo es un pilar fundamental para el crecimiento del Producto Interno Bruto estadounidense, sino que también juega un papel vital en el envío de remesas y contribuciones fiscales. Pues este impacto, sin duda, Mirelvis, subraya la importancia económica y social de la comunidad mexicana en Estados Unidos,
resaltando su papel como motor económico tanto para su país anfitrión como para su país de origen. Entonces vale la pena preguntarse hasta dónde va a llegar Trump con estas nuevas políticas de migración masiva. Así es, mire, Elvis. Sí, bueno, lo primero que hay que entender, Virginia, es que la presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado una postura de dignidad nacional y dignidad latinoamericana, ¿no? Defendiendo la soberanía de México y la dignidad de sus connacionales frente a las políticas hostiles de Donald Trump, ¿no? En primer lugar, destaca su declaración que los migrantes mexicanos son esenciales, como tú bien lo explicas, para la economía de los Estados Unidos, subraya el papel de ellos como la columna vertebral de la industria clave que ya nos mencionabas, agricultura, servicio, construcción, o sea, es decir, la presidenta en su discurso no solo refuerza la narrativa de México como un socio estratégico, sino que también enmarca la migración como un fenómeno humano y económico que debe abordarse con respeto a los derechos humanos. Y allí está la diferencia entre un personaje como Donald Trump y la dama mexicana Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, desde las acciones del propio gobierno mexicano se ven las diferencias, porque Claudia Sheinbaum ha implementado el programa México te abraza, que incluye atención integral para los migrantes deportados, desde salud hasta empleo, creación de más de 35,000 oportunidades laborales específicas para los repatriados, garantizando, bueno, una integración digna, ¿no? Además, colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial para canalizar a los deportados en sectores productivos, mostrando una respuesta estructural frente al gran desafío que se le presenta a México con la recepción de todas estas personas deportadas, ¿no? Por otro lado, vemos a un señor como Donald Trump, que en contraste ha retomado estas políticas draconianas como el programa Quédate en México y la construcción del muro fortificado, que representa, bueno, no solo el desprecio por el derecho humanitario, ¿no? Sino también un enfoque de confrontación que erosiona los principios de cooperación regional. Porque la migración no es solo un problema de México o no solo es un problema de Honduras o de Venezuela, ¿no? Es un fenómeno humano, ¿no? Entonces, bajo este enfoque se ve la confrontación que erosiona los principios de esta cooperación regional, las declaraciones de emergencia nacional en la frontera sur y la designación de los carteles mexicanos como organizaciones terroristas evidencian una estrategia de presión unilateral, sin duda, que no respeta la soberanía mexicana, ¿no? Entonces, dentro de estas acciones hostiles contra México, por supuesto está la reactivación de las deportaciones masivas mediante vuelos militares, subrayando la narrativa de seguridad nacional, ¿no? En detrimento de los derechos humanos. O sea, Trump está poniendo por encima la supuesta seguridad nacional y a un lado los derechos humanos, ¿no? O sea, para poder tener esa justificación de reactivar estos vuelos militares para la deportación masiva. Además, abandono de programas humanitarios para los migrantes vulnerables, ¿no? Endureciendo, por supuesto, los procesos de asilo. Propuestas como el ya nombramiento del Golfo de México a Golfo de América, ¿no? Que aunque en términos legales suena hasta ridículo, ¿no? Porque esto no va a tener un efecto o un reconocimiento internacional porque necesita, por supuesto, la validación de México y la validación de Cuba para hacerlo, ¿no? Esto lo que data es la reafirmación de la posición hegemónica de Donald Trump, ¿no? Entonces, por supuesto, consecuencias para Estados Unidos sí hay, pero también consecuencias para México, ¿no? Porque
bueno, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum se enfrenta a un gran desafío donde además la ventaja es que cuenta con el fortalecimiento interno no solo de su partido, sino del pueblo mexicano, ¿no? Entonces estas políticas inclusivas de Sheinbaum van a consolidar su liderazgo a lo interno, ¿no? Generando cohesión social, a la integración a los deportados a la economía nacional mexicana. Y esto se contradice con otros gobiernos mexicanos, ¿no? Con anteriores gobiernos mexicanos antes de López Obrador, que ellos gestionaban, era una cacería, ¿no? Una estrategia clara para enfrentar la migración forzada de otra manera. En el caso de Claudia Sheinbaum, ella está fortaleciendo su liderazgo interno con estas políticas inclusivas, ¿no? Reafirmación de la soberanía, además, porque la narrativa de podemos colaborar, pero no somos subordinados de los Estados Unidos, y lo deja bien claro la presidenta mexicana. Esto desafía el histórico desequilibrio de poder en la relación bilateral entre México y Estados Unidos con anteriores gobiernos serviciales, ¿no?, a los intereses estadounidenses. Y esto posiciona a México como un actor soberano frente a un Estados Unidos que no solo está atacando a México, que está atacando a toda Latinoamérica, y entonces Claudia Sheinbaum se posiciona como un líder latinoamericano fuerte, como una lideresa fuerte, ¿no?, para enfrentar esta situación y para dar el ejemplo a otros líderes latinoamericanos, ¿no? Por supuesto, desafíos económicos, porque si Trump materializa los aranceles de 25% a productos mexicanos, México entonces va a experimentar tensiones comerciales significativas, pero esto no significa que va a derrumbar la economía mexicana, sino que México va a tener que diversificar su economía y va a tener que tener acuerdos con otras potencias como China, como Rusia, para mitigar ese impacto directo que va a significar la puesta de 25% de aranceles a productos mexicanos en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es un gran desafío para el gobierno mexicano. Sin embargo, las acciones que ya está tomando la presidenta mexicana, bueno, es un claro ejemplo de los pueblos latinoamericanos defendiendo su soberanía, ¿no? De no permitir que una hegemonía venga a imponer lo que se hace, ¿no?, en su territorio, o cómo puede manejar las situaciones, ¿no? Pero Virginia hablaba de algo fundamental, impacto en los Estados Unidos, ¿no? Porque esto puede traer aislamiento al propio Donald Trump y puede traer también contradicciones internas, porque estamos hablando de las políticas migratorias de Trump, convierten principios fundamentales de derechos humanos en un segundo plato, ¿no? Además, sistema internacional de protección a los refugiados, que es algo fundamental, también podría verse afectado, ¿no? Y esto pudiese aislar aún más a los Estados Unidos, especialmente frente a sus enemigos, ¿no? Y a una Latinoamérica que entonces está siendo empujada a cada día más estar más unida y cohesionada con potencias multilaterales, ¿no? Y esto también implica una fractura interna, porque, como bien sabemos, hay mucha población latinoamericana actualmente en los Estados Unidos. Y si hablamos de los mexicanos, pues muchísimo más, ¿no? Entonces, esto también puede erosionar a lo interno, digamos, comenzar a sentir incomodidad la población estadounidense con respecto a estas políticas
tan extremas, ¿no?, de estas deportaciones masivas. Además, por supuesto, lo que nos explicaba Virginia, hay un factor económico fundamental allí, ¿no?, que Donald Trump no puede negar. Y por supuesto, lo más importante de esto es que Estados Unidos tiene una deuda interna, una de las más grandes en toda la historia de los Estados Unidos. O sea, no se había visto una deuda tan grande como esta en los Estados Unidos, ¿no? Con un gasto de PIB excesivo, ¿no? Un porcentaje excesivo. Hablaban algunos analistas de 6,8, ¿no?, de gasto completamente fuera de lugar. Hablan que esta deuda puede ascender con el gobierno de Donald Trump, ¿no? Entonces, el panorama económico de los Estados Unidos tampoco que está color de rosa. El panorama económico de los Estados Unidos tiene muchas grietas. Incluso se hablaba de recesión, incluso la política extrema de la Reserva Federal aumentó aún más la crisis económica, la inflación. Es decir, no es que los estadounidenses la están pasando muy bien con la economía que tienen, ¿no? Y estos ataques a socios estratégicos latinoamericanos y a sus vecinos puede generar una oleada que incluso puede empeorar la crisis económica en los Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver la segunda parte del reporte y seguimos con los comentarios. Los informes especiales de prensa alternativa. Resulta un compromiso con los derechos humanos y los migrantes. Trump ha desatado un sismo migratorio al anunciar la cancelación inmediata del programa CBP-1, que permitió a casi 800,000 migrantes solicitar permisos humanitarios en los últimos 2 años. Este sistema fue un salvavidas para muchos haitianos, venezolanos y mexicanos que buscaban una vía legal para ingresar a Estados Unidos. Sheinbaum ha dejado claro que su administración defenderá los intereses de México y protegerá a quienes buscan refugio en el país. No permitiremos que las políticas agresivas de Trump afecten nuestra postura humanitaria, declaró la presidenta con determinación en una rueda de prensa matutina. Mientras Trump lanza su ofensiva contra la migración, Sheinbaum aboga por un enfoque más humano y solidario. Es fundamental trabajar juntos para encontrar soluciones que respeten los derechos humanos y ofrezcan oportunidades a quienes buscan una vida mejor, añadió. Pero precisó que los mexicanos no nos lamentamos, nos levantamos. Como respuesta directa a la ofensiva del nuevo presidente estadounidense, que con México, dentro de tal plan, desarrolla una política agresiva de realismo principalmente porque Estados Unidos se está quedando a la saga de sus competidores económicos y políticos. Cuando en su pasado discurso de toma de posesión reafirmó que las redadas para inmigrantes, en especial de mexicanos, ha comenzado con un punto cero en Chicago, el rechazo interno y la reacción del gobierno mexicano han puesto sobre el tapete un punto que explicaremos en un instante: la geoculturalidad. La decisión de cancelar el CBP-1 ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos y las organizaciones que apoyan a los migrantes. Los críticos advierten que esta medida podría llevar a un aumento en la migración irregular y poner en riesgo a miles de personas vulnerables. Continuamos con este reporte, Virginia. Sí, mira, la postura de Sheinbaum enfatiza pues que las medidas unilaterales de Estados Unidos no llevarán a México a asumir políticas que violen los derechos de los migrantes, ¿no? La creación de albergues y la expansión de servicios en las ciudades fronterizas son un testimonio del compromiso de México en responder a las necesidades de los deportados. Un poco para apoyar tu intervención en cuanto a que esta líder del país mexicano pues ha adoptado
una política que va precisamente en proteger los derechos humanos y lo estamos viendo con el tema del programa Abrazando a México, ¿no? Pues en este sentido, la importancia, ¿no?, del papel de los migrantes mexicanos en la economía estadounidense. Y bueno, la presidenta pues habilitó 9 centros de atención para recibir a los mexicanos deportados en los 6 estados fronterizos, como parte de la Estrategia Nacional de Repatriación México Te Abraza, ¿no? Pues esta estrategia consiste en 3 puntos. Los primeros 2 se centran en ofrecer asesoría técnica, jurídica y legal a connacionales en Estados Unidos, así como en otorgar un apoyo económico equivalente a $100 para que los deportados puedan utilizarlos en el regreso a sus lugares de origen en el país, ¿no? Y el tercer punto es su afiliación al esquema de seguridad y programas sociales, incluido el de vivienda, y otorgarle facilidades para que puedan acceder a fuentes de empleo y hacer efectiva su reintegración en su regreso a México, ¿no? Entonces, un poco para que vean pues esta política de abrazar a estos migrantes y recibirlos, ¿no?, con todo este tema de inclusión de políticas sociales, que dejan evidencia pues cómo esta líder está a favor de respetar los derechos humanos, algo muy criticado por parte de Trump y todo lo contrario, puesto que sus acciones así lo demuestran, en esta política de agresiva en cuanto a toda esta deportación masiva que ha implementado. Y bueno, los hechos hablan por sí solos. Así es, Mirelvis. Sí, bueno, es que la actitud de Trump refleja una pérdida de influencia de los Estados Unidos a nivel global. Y esto es el trasfondo de todo esto. Estados Unidos perdió la influencia a nivel global. Entonces, al apostar por medidas unilaterales y coercivas, Trump lo que refuerza es la percepción de una potencia aislada y desarticulada, que está buscando retomar su poder hegemónico contra sus vecinos, ¿no? Porque no puede hacerlo con Rusia, porque no puede hacerlo con China, porque no puede hacerlo con Irán. Entonces comienza Donald Trump primero a establecer esas medidas unilaterales y coercivas, tratando de enmarcarlo en su política de América primero, tratar de, bueno, estabilizar o tratar de generar con estos aranceles, bueno, paños de aguas tibias, su economía tambaleante. Entonces, bueno, refuerza Donald Trump esa percepción de una potencia aislada y derrumbada, pero esto abre oportunidades para México y sin duda para todos los países que se encuentran en estos momentos siendo atacados por la política estadounidense, porque lo primero que se puede aprovechar son las fortalezas y las alianzas internacionales, ya lo hablamos en el primer bloque, al adoptar una postura humanitaria y soberana, México puede estrechar lazos potenciales emergentes, como ya hablábamos, con Rusia, con China, que históricamente pues han desafiado la hegemonía estadounidense. Dime, Virginia. Sí, te iba a decir que este tema es muy importante porque además exacerba lo que es la crisis humanitaria, ¿no? Porque cómo es que miles de deportados en este programa de deportación masiva cancelaron de un día a otro cantidades de citas que ya tenían esta gente esperando desde hace meses para entrar legalmente a los Estados Unidos, e incluso un tema de hijos nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes que incluso piensa quitarle a partir de febrero la nacionalidad. O sea, es un bueno, tema que realmente... Eso allí está ahorita en veremos. Veremos, porque sí. los tribunales sí le han dado un parado a Donald Trump con eso, porque, bueno, está hablando de quitar la nacionalidad por nacimiento, ¿no? Sí, eso es un tema que escapa de todo límite realmente, ¿no? Correcto, entonces, sí. Sí, claro. Entonces, como te decía, el tema de la crisis humanitaria que atenta contra todo Estado de Derecho, toda vulnerabilidad de todas estas clases trabajadoras en Estados Unidos que se quedan pues a la deriva y exacerbar, ¿no? Y cómo arremete contra todo el tema de esta crisis, ¿no?, que va a generar. Y esto va en contraposición a todo legado de cooperación internacional. Entonces, realmente se las está buscando Trump. Sí es, Mireles. Y esto precisamente eso, Virginia. Los países, no solamente los países afectados directamente por Donald Trump, sino toda Latinoamérica ya está en alerta y esto se puede aprovechar, sí, este descontento global
con estas políticas de Donald Trump, es decir, la narrativa antimigrante podría alienar a todos los países latinoamericanos, creando un bloque regional en oposición a estas políticas estadounidenses, y es decir, acercarse aún más a los BRICS, acercarse aún más a la potencia de emergentes multilaterales, es decir, esto puede ser incluso contraproducente para el propio Donald Trump, ¿no? Sin embargo, él está apostándolo todo a esto, ¿no? Por lo que, bueno, las acciones de la presidenta mexicana y Donald Trump ilustran dos enfoques completamente diferentes, opuestos, hacia retos migratorios y comerciales, mientras que por un lado la presidenta mexicana prioriza el respeto a la soberanía y los derechos humanos, por el otro lado estamos viendo a Trump que reafirma una política de hostilidad que socava, por supuesto, los principios del derecho internacional. En última instancia, en la configuración geopolítica del continente, para México esto es una oportunidad única, y para Latinoamérica esto es una oportunidad de consolidar, ¿no?, la unidad para proyectarse como actores claves y relevantes, ¿no? Sin embargo, bueno, Trump apuesta absolutamente todo a esto, toda su política va a estar enmarcada en digamos, agresiones constantes, más en lo comercial que en lo militar, porque a Estados Unidos no le conviene una guerra en su propio territorio, no le conviene a Estados Unidos tener tampoco una guerra directa con potencias multilaterales como Rusia, como China, porque no tiene la capacidad de defenderse de ellos, ¿no? A nivel de lo técnico-militar, de su sistema de defensa aéreo y todo lo demás. La política de Trump va a ser muy hostil, unilateral, coercitiva en lo económico, ¿no? En poner aranceles, en poner sanciones, en bloquear países. Yo creo que la política de Trump se va a enmarcar precisamente por esta onda. Vamos a ver la última parte de nuestro reporte y hacemos las consideraciones finales. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Mientras el mundo observa este choque entre visiones opuestas sobre la migración y los derechos humanos, se avecinan más detalles sobre cómo esta dinámica influirá en las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. La parte geopolítica será el centro de atención. Veamos. CBP One es una aplicación desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronterizo de Estados Unidos. CBP, que permite a los migrantes solicitar permisos humanitarios para ingresar al país, lanzado en el 2020. Este programa fue diseñado para facilitar el proceso de solicitud y reducir la congestión en los puntos de entrada, ofreciendo a los solicitantes una vía legal para buscar asilo o refugio. La abolición del programa CBP One podría tener impactos negativos significativos para Hispanoamérica, especialmente para México. Sin esta herramienta, muchos migrantes se verán obligados a recurrir a rutas irregulares y peligrosas para cruzar la frontera, exponiéndose a riesgos como el tráfico humano y la violencia. Consideraciones finales, Virginia. Sí, bueno, como bien lo decíamos, el tráfico humano, es decir, de toda esta cantidad de migrantes quedan a la deriva y lo están exponiendo pues a aumentar este problema, ¿no?, que atenta contra todo Estado de Derecho ante la comunidad internacional en cuanto a la protección de los derechos humanos se refiere, ¿no? Entonces, en este sentido, estas exportaciones son parte, sin duda, Mirelis, de una política exterior que busca ejercer control y dominación sobre el sur, perpetuando pues una narrativa exagerada pues de criminalización hacia la migración, ¿no? Pues la actual gestión de la migración en la frontera sur de los Estados Unidos, sin duda que es un intento en mantener una hegemonía geopolítica sobre América Latina, ¿no?, donde las políticas migratorias son utilizadas como una herramienta de presión contra países como México, ¿no? Pues las amenazas de imponer aranceles a productos mexicanos son parte de una estrategia de negociación en la que Estados Unidos, pues, digamos, busca influir de cierto modo. Yo ¿no?, creo que más, Virginia, yo creo que no es negociación, creo que es coerción.
Estados Coerción. Unidos intenta presionar. Sí, No, coerción. Coerción porque es que digamos que es un tipo de soborno, ¿no? En que, bueno, o me aumentan los aranceles o mira lo que te hago, ¿no? Es un soborno para que ella precisamente ceda ante estas agresiones de Trump, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues la deportación masiva sin duda representa pues una disminución significativa, como bien lo decía, de los trabajadores disponibles en estos sectores, lo que afecta a la producción y la capacidad de respuesta ante la demanda del mercado, ¿no? En fin, pues digamos que este enfoque punitivo por parte de los Estados Unidos socava sin duda, Mirelvi, la soberanía de México y a su vez pues genera un clima de confrontación que dificulta el establecimiento de una colaboración constructiva en temas de seguridad y desarrollo social, ¿no? Además también, como tú lo decías, pues estas arremetidas contra México con el tema de los aranceles y medidas como lo hemos visto, pues, ¿no? De militarizar la frontera sur de los Estados Unidos, de decretar estos carteles como grupos terroristas, de la eliminación de esta aplicación CBP-1 y de todo el tema, pues, de reintegrar a Cuba también en la lista de países promotores del terrorismo, no hacen más, como tú muy bien lo decías, Mirelli, como una oportunidad, pues, de darle fuerza a estos países para unirse y buscar, pues, la cohesión y buscar alternativas comerciales en alianzas estratégicas como otras potencias como el BRICS, por ejemplo. Así es, Mirelvis. sí, Virginia, precisamente eso lo hablaba yo en el bloque anterior, ¿no? Y es que fíjate que incluso con las reacciones del presidente Petro y la nueva decisión de Donald Trump de aumentar, de colocarle 25% aranceles a Colombia y en los próximos días 50%, es decir, estamos hablando, es esa presión, esa coerción, ¿no? De, bueno, no me aceptas la deportación masiva, bueno, entonces te voy a aplicar un 25% y si no te retractas, entonces te voy a colocar el 50% de aranceles, ¿no? Es básicamente eso. Sin embargo, bueno, siguen los líderes latinoamericanos defendiendo la soberanía de sus países y es precisamente por eso que la estrategia de la presidenta mexicana va mucho más allá, ¿no? De esta situación, de estas imágenes, ¿no? La eliminación de la aplicación, como bien nos los explicaba Virginia, la deportación masiva, ¿no? Es decir, la presidenta mexicana tiene una estrategia clara, ¿no? Que es la protección del derecho de los migrantes con el plan México te abraza, ¿no? La reducción de tensión social, básicamente atender con urgencia y como prioridad nacional los migrantes, ¿no? Y estas deportaciones masivas le genera una reducción de la tensión social, ¿no? Porque la deportación masiva puede generar mucho descontento social, desempleo en las comunidades vulnerables y este programa lo que busca es mitigar esos riesgos, ¿no? A través de una muy buena planeación productiva y esto lo que refleja es el liderazgo de la presidenta mexicana, ¿no? Además, por supuesto, el fortalecimiento de su soberanía, porque México reafirma su capacidad para responder a una crisis migratoria de manera independiente, no subordinada a los intereses del estadounidense, no acatando las órdenes de Donald Trump, no, la presidenta mexicana creó su propia estrategia, ¿no? Para atender esta gran crisis migratoria, ¿no? Además, por supuesto, sí, hay críticas, ¿no? Siempre los neoliberales van a tratar, ¿no? De buscar grietas en el manejo y en la situación que pueda la presidenta mexicana hacer, ¿no? Y dentro de estas críticas internas, bueno, está el tema del presupuesto, porque la implementación del programa y un programa de esta magnitud requiere recursos considerables, ¿no? Que puede tensar un poco las finanzas públicas mexicanas. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum está en coordinación interinstitucional, está teniendo grandes reuniones con todos los sectores implicados, ¿no?
para precisamente combatir la discriminación hacia los deportados, para asegurarle una integración social digna y para disminuir esa tensión social, ¿no? Sí, además, Miguel, disculpa que te interrumpa, también el tema de que fíjate que en esta oportunidad, pues esta líder mexicana ha sabido manejar lo que son las políticas de inclusión social, cosa que los anteriores presidentes no tenían, que tú muy bien lo dijiste, ¿no? O sea, está manejando esta situación desde un punto de vista inclusivo, y esto es muy importante decirlo. Claro, porque el programa México Te Abraza tiene el potencial de consolidar el liderazgo, como ya bien lo dije, de Claudia Sheinbaum como una figura que prioriza el bienestar de sus ciudadanos y de la soberanía nacional. Además que no es fácil, Virginia, manejar una situación, una crisis migratoria con deportaciones masivas de esta magnitud es un gran desafío para cualquier líder latinoamericano, y la presidenta mexicana lo está manejando de una forma, bueno, magistral, ¿no? Y además que ella misma lo dijo y llamó a los mexicanos a esto, calma. Sí, calma, que el gobierno está trabajando para atender esta gran crisis migratoria, ¿no? Además, bueno, posesiona a México como un modelo de cómo manejar las deportaciones masivas desde una perspectiva humanitaria. Es decir, la presidenta mexicana está haciendo un hito en este sentido, en este tema, ¿no? Va a marcar la historia, definitivamente, que va a marcar el rumbo de la historia con esta acogida de esta deportación masiva. Sí es, sin duda. Correcto. Entonces, la postura de México incluso frente a los migrantes de otros países que llegan a su territorio, especialmente en el contexto de la reactivación del programa Quédate en México, ¿no? De Donald Trump y estas deportaciones masivas que se están llevando a cabo, bueno, la presidenta mexicana lo está llevando con políticas humanitarias, ¿no? Aunque México ha tratado de ser extremadamente equilibrado en cumplir los acuerdos bilaterales, ¿no? Siempre el gobierno mexicano está en pro de defender los derechos humanos de los migrantes frente a todos estos enormes retos que se le están presentando actualmente, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer Donald Trump si esto no le funciona? Los leemos en los comentarios, amigos de Prensa Alternativa, cómo esto va a repercutir en las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos y sobre todo, ¿qué opinan ustedes de esas deportaciones masivas y bueno, y de cortar la gran fuerza laboral que significan los mexicanos para los Estados Unidos? Los leemos en los comentarios. Gracias, Virginia, por estar con nosotros. Así es, mire, Elvis, comenten en los comentarios para saber su opinión al respecto. Estaremos informando día a día. Sí, recuerden, amigos de Prensa Alternativa, suscribirse, activar la campanita para que le puedan llegar las notificaciones y darle me gusta al contenido. Nos vemos en el próximo video.